hoy hubo un paro nacional Sí. que rondó alrededor del 30% en todo el país. En primer lugar, me parece una desproporción hacer un paro nacional cuando 20 provincias ya arreglaron sus cuestiones salariales, quedan 4 que están negociando. Ah, 20 arreglaron ya. Sí, y una cosa, no es que María Eugenia Vidal dio 1.000 pesos a cuenta. La gobernadora ya dio el 10% del salario, Perdón, sí, el 5% en enero, 3 en abril, 2 ahora, sí. a Que me cuenta de la negociación, más 1.000 pesos en concepto de presentismo a aquellos que no faltaron ningún día. Es decir, lo que procuró la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es que ningún docente quedase encerrado como rehén de la negociación. O sea, más allá del acuerdo que no se cerró, cobran lo que el ustedes... 10% en lo que va del año. en lo que va del año. Ajá. 5% en enero, 3% en abril y 2% ahora. Ahora, yo lo que siempre que vengo a este programa hablamos de este tipo de cosas. Sí. Y, a ver, vos hace un rato dijiste una marcha impresionante, ¿no? Yo les voy a decir algo, y todos ustedes que están acá lo saben. Yo digo potente en cuanto a convocatoria. Sí, pero cualquier sindicato con estructura para movilizar hace esto. Ahora, la cuestión es, mañana, ¿en qué estamos mejor? ¿En qué mejoró la educación esto? Cuando, por una vez, cuando hablamos de educación, ¿podemos hablar de educación? Es decir, fíjense, yo quiero hacer un paralelismo. ¿Qué proyecta esto que estamos viendo? Esto que estamos viendo proyecta lo que mostró la evaluación Aprender. Esto proyecta los chicos que pasaban de años sin saber, esto proyecta la mitad de los chicos que abandonaban la escuela media, esto proyecta a los chicos que terminaban el secundario, donde la mitad no comprendía textos o no podía hacer operaciones matemáticas básicas. Ayer y hoy estuvimos reunidos los ministros de Educación de todas las provincias en el Consejo Federal en Misiones, más el Ministerio Nacional. Estuvimos trabajando en la educación sexual integral para que pueda llegar efectivamente a las aulas, ¿sí? Básicamente trabajando todos los puntos que tienen que ver con el embarazo no intencional en la adolescencia. Estuvimos trabajando los núcleos de aprendizaje sobre programación y robótica. Estuvimos trabajando sobre la alfabetización digital en las escuelas técnicas para la secundaria 2030, que ya comienza el año que viene. La semana pasada le entregamos a cada escuela, a 31.000 escuelas, el reporte de la evaluación Aprender, para que cada escuela sepa en qué anduvieron mal, en qué anduvieron bien, para que los equipos directivos puedan mejorar. De hecho, cuando hicimos el primer reporte, junto con la formación situada, es decir, en el aula, logramos mejorar en un año 27 puntos la comprensión lectora. Pero, Alejandro, pero no van a clases. Permitime terminar esto porque, digo, esas son las dos cosas que proyectan. Claro. En el Consejo Federal no estamos reunidos todos los que pensamos igual, ¿sí? Hay gente de diferentes espacios políticos, nos ponemos de acuerdo porque nos importa la educación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Nuestro gobierno vino a cambiar la lógica en muchas cosas, ¿sí? Y cuando uno propone un cambio profundo, esto es un cambio profundo. Por ejemplo, plantear incentivos positivos en un sistema que solo tiene incentivos negativos. ¿Qué sería un incentivo positivo? ¿El presentismo? El presentismo, o como en la ciudad de Buenos Aires, pagar un premio salarial a la capacitación, aquel que hace determinados cursos, aquel que tiene una licenciatura universitaria. Si hago un curso como docente en Capital, ustedes me pagan más. Los cursos que hace el Estado. El Estado. ¿Sí? Que están validados por el Estado, o haces una licenciatura universitaria, también te pago más, porque el sistema tiene todos incentivos negativos. Como da lo mismo faltar que no faltar y el recibo de sueldo es igual, como da lo mismo seguir estudiando que no seguir estudiando y el recibo salarial es igual, digo, entonces esos incentivos negativos. Cuando nosotros venimos a plantear este tipo de cosas, que ya la planteábamos el año pasado. Sí, lo hablamos. ¿Sí? Ya lo y hablamos. cuesta, no es que no cuesta. Eso genera tensión, esta tensión. La tensión genera dolor muchas veces. ¿Sí? ¿Qué es el dolor? El dolor que sentimos hoy es el dolor de 30% de chicos que hoy no tuvo clases. También recordemos que hace 2 años era el 100% cada vez que esta gente... ¿Y por qué llamaba a un paro. bajaron? ¿Por qué bajó? ¿Hay un sector que entiende otra cosa, que ve otra cosa? Sí, porque la mayoría de los docentes, porque
Para mí, ¿sabés qué es lo impresionante? No es esta marcha. Y no lo digo por desmerecer, tienen todo el derecho del mundo. Acá hay libertad de expresión, libertad sindical. También hubiera sido buena que la hagan un domingo, con los chicos en las aulas, y los íbamos a escuchar lo mismo, ¿no? Pero digo, ¿sabés qué es lo impresionante? Lo impresionante es que hoy en una escuela de La Quiaca, ¿sí?, hubo clases. Que hubo clases en una escuelita que está al lado del canal de Beagle, con muy pocos alumnos, pero hubo clase. Lo importante es que hubo clase en Montequemado, en Santiago del Estero. Eso es impresionante. Esos docentes que están entendiendo que la vieja lógica de determinados privilegios de gente que manejó el sistema educativo durante muchos años nos llevó al fracaso de la que nos mostró la evaluación de aprender. Sí, tenemos chicos. La centralidad en es un el nivel alumno. Bajísimo. Alejandro, ¿cuáles son? Quiero que escuchemos juntos, porque estuvo nuestra cámara intratable y pudimos dialogar con el señor Baradel. ¿Cuáles son las 4 provincias que falta arreglar? Buenos Aires. Buenos Aires 20 arreglaron, faltan 4. Buenos Aires, Tierra del Fuego, Neuquén y Santa Cruz. Neuquén, 40 días de paro. 40 días de paro, sí. Buenos Aires, 7. Buenos Aires 7. Santa Cruz había sido un escándalo porque fueron 3 meses. ¿Ahora cómo están? Sí, Santa Cruz. ¿Mejoró? Santa Cruz el año pasado, con asistencia del gobierno nacional, se logró dar un aumento que fue radicalmente menor al de otras jurisdicciones. Y lo que hicieron fue continuar el ciclo lectivo hasta el 31 de marzo, el ciclo lectivo 2017, se extendió. y comenzaron. Ahora, la realidad es esta. Se salió, como se pudo, una situación tremenda. Sí. Pero Santa Cruz también tiene que arreglar sus cuentas, tiene que arreglar sus problemas, y el Estado Nacional está trabajando con ellos para que lo hagan. Lo importante es que pudimos hacer que los chicos vuelvan terminasen teniendo clase. Ahora, cada día de paro es un día robado al futuro. Sí. Ahora vamos a hablar de eso. Permítame, porque nuestra cámara intratable estuvo allí. El señor Baradel dijo lo siguiente. ¿Qué te deja la marcha, Roberto? La marcha, una emoción muy grande y la seguridad que el reclamo del conjunto de la docencia provincial. Miles y miles que vinimos de la provincia de Buenos Aires y miles de docentes que vinimos de todo el país. El gobierno de la provincia plantea que hay intereses políticos, digamos, detrás de la marcha, más allá de la cuestión. Bueno, hay muchos, se ve que son cientos de miles de intereses políticos porque han estado acá presentes. El gobierno, lo que pasa es que no puede tapar el sol con las manos. Tiene que escuchar a los docentes, no mentir a la sociedad, convocarnos a invertir más en la escuela pública, así se resuelve el conflicto. Otro de los argumentos es el tema del presentismo. ¿Qué se contesta cuando plantean este tipo de cosas? Estamos de acuerdo con discutir el tema del ausentismo. No queremos castigo a los docentes, queremos discutir cómo se mejoran las condiciones para mejorar la asistencia de alumnos y docentes en las escuelas. Si no hay acuerdo, ¿van a seguir con las medidas de lucha? Si no hay de acuerdo, vamos a seguir con... el conflicto va a seguir. Si no hay acuerdo, el conflicto va a seguir. Pablo, de nuevo, nosotros estamos trabajando para mañana y para pasado mañana. Estamos trabajando para un futuro que no es cuando yo era chico se hablaba de hagamos una Argentina para nuestros nietos. No estamos haciendo una Argentina para nosotros. Lo que acabo de escuchar es la opinión de un dirigente sindical importante en la Argentina, pero si tomás las declaraciones del último paro y del anteúltimo y del antepenúltimo, te vas a dar cuenta que son siempre los mismos. ¿Hay algún tema político, como plantea acá algún compañero nuestro? ¿Hay algún tipo de especulación o es simplemente defender el bolsillo, el tema del presentismo, el estado de las Pablo, escuelas? Desde que era ministro en la provincia de Buenos Claro, Aires, yo vengo diciendo esto. ¿Sí? De hecho, la gobernadora Vidal les ofreció el 10%, ellos pedían el 20% anual, ¿sí? Les ofreció el 10 por el primer semestre y sentarse en julio. Y tampoco quisieron. Eso demuestra que es político, pero de nuevo, ¿sabes qué es lo importante? Hablar de educación. En este momento estamos trabajando con todos los ministros, ¿sí?, para reforzar la formación docente, porque no podemos hacer los cambios que queremos si seguimos formando a los docentes como están siendo formados. Tenemos que cambiar, ¿sí? obvio. En este mismo momento, no ahora de noche, digo, pero durante el día, y desde hace 2 meses tenemos especialistas de la Academia Nacional de Matemática, de la Academia Nacional de Ciencia, de las Olimpiadas de Matemática, de cada provincia argentina, pedagogos de la matemática. Hace 2 semanas trajimos especialistas de Singapur. La semana que viene traemos especialistas de Francia. Estamos hablando de casos de éxito, porque vamos a hacer
el método argentino de enseñanza de la matemática. La enseñanza de la matemática va a cambiar así, en un giro de 180 grados, porque hace 50 o 60 años igual. que enseñamos matemática de una manera y no aprendemos matemática. Y quiero aclarar una cosa. Cuando digo que estamos trayendo especialistas extranjeros de casos de éxito, lo que digo es estamos escuchando a los que les ha ido bien para saber qué cosas podemos adaptar. No estoy hablando de comprar enlatados, ¿sí? Claro. Para reemplazar y ver cómo encaja con Forceps. Claro. La idea nuestra es hacer un método, lo estamos haciendo en consenso con todas las provincias. Hemos enviado invitaciones a todos los pedagogos y a todos los matemáticos. No nos importa quién votaron, nos importa trabajar en eso. Eso es lo verdaderamente impresionante que produce un país. Lo veo con mucho entusiasmo. Mis compañeros, Claudio, por favor. Alejandro, Claudio. Vos sabés que justamente el tema del cambio en la formación docente es otro de los focos de resistencia muy grandes que presentaron, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, los gremios docentes con respecto al proyecto de la universidad que propone la ministra Cunha y el jefe de gobierno Rodríguez Larreta. ¿Cómo ves ese terreno, ese tablero en el resto del país y hacia dónde vamos? Pues los docentes dicen, ¿cómo otra forma de matemática? Yo estoy acá, a mí no me mueven, tengo mi libro. Bueno, eso es parte del cambio cultural, ¿sí? De las tensiones que se generan. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, me parece magnífico hacer una universidad, ¿sí? Que eleve los estándares de la formación docente. Lo que pasa es que son diferentes las jurisdicciones. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, si vos vivís en Liniers y la universidad estuviese en Barraca, tenés 50 minutos de colectivo y lo podés hacer. En una provincia hay que buscar otras soluciones porque a lo mejor entre un lugar donde vive una persona y otro tenés 800 kilómetros. Entonces, estamos trabajando con ellos, inclusive estamos trabajando con la idea de hacer algo parecido a lo que es la CONEAU en materia universitaria, así que poder evaluar nuestros centros para proponer prácticas de mejora. Estamos trabajando mucho en eso, porque lo importante es que nuestros docentes cada vez estén mejor formados para mejor formar a nuestros chicos y nuestras chicas. Ahora, sí es verdad que los cambios en educación no se ven de un día para el otro. Un puente se construye en un año. La educación, si vos te fijás los casos de éxito, Estonia, Finlandia, Singapur... ¿Cuánto se tarda? ¿Una generación? No, en 7, 8 años, 6 años. Más o menos ahí. Pero ya podemos ver, vos fíjate que en la evaluación Aprender de este año dijimos, mejoramos 27 puntos la lectocomprensión. Que no es para hacer una fiesta y para decir, ya está. Lo que marcan las evaluaciones periódicas es que empezamos por el buen camino, que lo que hay que hacer es consolidar eso y avanzar sobre eso. Es decir, hay que lograr cada vez más. El objetivo de un país como la Argentina tiene que ser líder en educación en Latinoamérica. Si nosotros hablamos de que queremos tener el método argentino de enseñanza de la matemática, es porque algún día queremos exportar ese método, como hacen otros países. Nosotros tenemos que animarnos a lo más. No tenemos que pensar en el futuro que fracasó, sino en el pasado que fracasó, sino en el futuro que es mañana. Sí, ahí tenemos que exigir, ministro. Liliana. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Liliana, ¿cómo viendo te va? estas imágenes y viendo esta movilización y pensando de que nunca se pudo llegar a un acuerdo salarial y ahora la pauta, ya digamos, hablar de 15% de inflación resulta al menos bastante difícil de convalidar. Primera pregunta, ¿crees que realmente va a poder haber un acuerdo y de qué están hablando ya a esta altura? Y la segunda, ¿en qué nivel está el nivel de ausentismo de los docentes? ¿Se mejoró en eso o sigue igual? Porque en febrero cuando usted vino, el escándalo de las licencias. Exacto. Cuando habían empezado las clases ya teníamos 19.000, ¿te acordás? Buena pregunta. Yo soy optimista y siempre creo en las posibilidades de acuerdo. Lo que pasa es que para que haya acuerdo tiene que haber diálogo. Y para que haya diálogo tiene que haber por lo menos 2 sentados en una mesa. Esa es la cuestión. Y uno acuerda con los gremios, y es mi experiencia, y yo tengo 9, 10 paritarias docentes realizadas, es que uno acuerda con los gremios cuando los gremios tienen lógica gremial. Cuando tienen lógica política, como decían recién, es mucho más difícil acordar. Y con el tema del ausentismo, el ausentismo sigue siendo alto. En la provincia de Buenos Aires el 17%, en otras jurisdicciones un poco más, un poco menos. ¿Más que 17 todavía? En algunas sí y en otras no. Y también lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. El Estado, no el Estado argentino, ningún Estado tiene bolsillos de payaso.
todo peso que se pone en educación es inversión. Estamos invirtiendo en el futuro y en el crecimiento de la Argentina, y no crecimiento económico solo, crecimiento social, cultural, el crecimiento de la persona como persona humana, digamos. Ahora, cuando usted pone ese dinero en cosas que no hay que ponerla, eso es gasto, ¿sí? Si nosotros tenemos 19.000 millones de pesos de licencia en la provincia de Buenos Aires, y cuando se empiezan a revisar, por ejemplo, licencias psiquiátricas, y se hacen juntas, el 40 o el 50% se mandan al aula de vuelta, bueno, eso quiere decir que el Estado estuvo gastando, y que ese gasto podía haber ido a un mejor salario docente. O sea, todo eso es trucho. Gasto. 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 Exacto. Señor Oliván. No quiero adjetivar. No, la quiero ser muy prudente. Exacto. Como dijo usted, gasto. Yo digo trucho. Inversión. Usted es el ministro y yo. Inversión es cuando produce Tiene razón. en nuestros alumnos y alumnas saberes significativos, valores y construcción de ciudadanía. Exacto. Eso es inversión. Lo demás es gasto. Yo sé que durante muchos años hubo una serie de privilegios y de cuestiones que se pasaban por alto. Bueno, Argentina, bienvenidas a esta noticia, aunque no nos guste, tiene déficit fiscal, ¿sí? Y nosotros tenemos que bajar el déficit. Argentina no puede seguir gastando más de lo que recauda, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que privilegiar? La educación, la salud, el desarrollo social. Tenemos que privilegiar a los emprendedores, tenemos que privilegiar a los empresarios que invierten en el país, tenemos que privilegiar a nuestra gente. Pero privilegiar a nuestra gente no es privilegiar una licencia, ¿sí? Trucha, como dice Pablo. Me gustó que la agarró. ¿sí? Me gustó, ministro, muy bien. De alguien que cuando le preguntan en una junta médica, porque tiene licencia psiquiátrica, ¿qué color de pastilla toma? Dice, bueno, yo no sé qué. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Con problemas. María Julia. Hoy estaba hablando con gente del Instituto de Futuros de Dinamarca. Les preguntaba por el tema de educación, ¿no? Y yo como era ahí, en un lugar, en Dinamarca, a donde por supuesto hay grandes niveles de educación, pero además el Estado está hiperpresente. No estamos hablando de una sociedad que tiene la educación privatizada. Me comentaban una cosa que era que, por ejemplo, el Estado te financiaba una primer carrera universitaria. O sea, como que vos tenías que pensarte muy bien tu vocación, y la segunda tenías que hacer algún tipo de aporte. Y traigo esto a colación de que pareciera que no hay planificación en relación a la educación, que hay miles de abogados, miles de periodistas, y que cuando, por ejemplo, hay un montón de graduados de cuestiones vinculadas a la tecnología que no desarrollamos en nuestro país, se van y trabajan afuera. Que hay regiones que necesitan de profesionales que no están estudiando las carreras. Entonces el otro día leí, quería preguntarle por eso, que ustedes están haciendo una especie de, no sé si censo o estudio en las distintas regiones del país sobre cuáles son las carreras que cada región necesita para el trabajo específico que se está desarrollando en esa área. Sí, ya lo hicimos, lo presentamos la semana pasada. Es un reporte sobre áreas de vacancia por regiones en nuestro país. ¿Y qué se necesita? Y, a ver, por ejemplo, Argentina no necesita más médicos, ¿sí? Mire. Pero Santiago del Estero sí. Jujuy necesita licenciados en turismo. ¿Por qué? Porque tiene unas inmensas bellezas naturales. El mundo ya sabe que las tiene, pero le falta gente para gestionar eso. Mirá. ¿Sí? Tenemos muy pocas carreras en el sur que se refieran a la producción marítima, teniendo un gran litoral marítimo. No es que no tenemos pocas, ¿sí? Entonces, tenemos que avanzar sobre eso. Y es verdad que el sistema está mal planificado, pero estamos trabajando con los rectores de las universidades, con los CEPRES, que es donde se juntan las universidades, los sectores productivos, trabajando con ellos, respetando la autonomía universitaria, y no me metas a que se me llene la casilla de WhatsApp de colegas abogados que me dicen, deja de decir, pero Argentina no necesita más abogados. Claro, tenemos muchos. No necesita más obvio. psicólogos. Ajá. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si alguien quiere estudiar abogacía, puede hacerlo. Claro. Ahora, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en un radio de 20 kilómetros cuadrados, tenemos 4 universidades que dictan la carrera de Derecho. ¿Sí? Ninguna que dicte, por ejemplo, Ingeniería en Alimentos. Claro, y promover ¿Sí? y ver cada provincia qué es lo que necesita. Yo vivía en Lomas del Mirador, estudié en la Universidad de Buenos Aires, tomaba 2 colectivos y un tren, hacía 25 kilómetros, y acá estoy.
ven que estoy bien, no me pasó nada, pude estudiar. Trabajaba, cuando estudiaba, trabajaba en un bar y pude estudiar. Entonces, uno no tiene que tener una universidad a 2 cuadras de su casa para poder estudiar. Geólogos, se les pagan fortunas en dólares a geólogos extranjeros. ¿Y hay pocos acá? Casi no tenemos. No hay. ¿Sí? Meteorólogos que ahora, Sí. gracias a la televisión, se han puso puesto de moda. de auge. Pero el meteorólogo no es solo alguien que nos dice por la televisión si mañana va a llover o no. No, es una carrera. Sirve claro. para trabajar con nuestro agro, con nuestros productores, ¿Y para cómo saber. se cambia eso? Porque Se si usted cambia- pone cupos en la universidad, No, tiene nosotros no. protestas por todos lados. No, de nuevo son incentivos positivos. Estamos hablando con los rectores para que el Estado diga, bueno, vamos a seguir apoyando y promoviendo a aquellos que abran carreras en área de conocimiento vacante. Exacto. No nos interesa que sigan abriendo acá. Entonces acá no tenés este apoyo. Claro, uno saca Porque- ese incentivo para motivar ¿Cómo sabés qué que haya pasa? otra cosa. Una última... Perdón, la Sí. educación pública la pagamos todos. Sí, todos pagamos todo. Digo, cuando yo abro, muchas veces un rector quiere abrir una carrera de Derecho porque en la primera promoción tiene 2000 alumnos. Se llenan las carreras de Derecho. Entonces después puede pedir mayor presupuesto, etcétera, etcétera. Lo que nosotros queremos es que planificar con ellos, no contra ellos, con ellos y respetando la autonomía universitaria, porque además los mismos sectores productivos lo están pidiendo en cada región. Señor Nacatelli, última pregunta. ¿Cómo le Hola, va? Diego, ¿cómo le va? Alejandro, yo seguramente coincido, los felicito por un montón de medidas positivas que están tomando, que hay que ir hacia una reforma en cuanto al edilicio, el presentismo, la vacantes, el plan de estudio, capacitación, ausentismo. Está perfecto. Ahora, a usted y al gobierno nacional, al gobierno provincial, ¿qué sienten cuando ven decenas de miles de personas en una marcha? Digo, en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a la preocupación. ¿Ustedes creen? Porque acá deslegitimamos a Baradel, una cara que tal vez es demoníaca para ustedes, algo negativo, algo que les causa rechazo, y ahí se corta el análisis. Si usted se detiene y ve las imágenes, la gente que fue hoy sufrida, que viajó miles de kilómetros, que está infeliz, que está preocupada, que no llega con la plata, digo, se ponen en el lugar del laburante y del docente. ¿Qué sienten cuando ven que decenas de miles de personas están pidiendo auxilio, que los escuchen? Diego, en primer lugar, yo no creo que vos hayas escuchado nunca que yo haya hablado mal de Roberto Baradel. No hablo mal de Roberto Baradel, creo que es una buena persona que piensa distinto. ¿Sí? No hablo mal de Roberto Baradel. Lo que yo digo es, esto es una marcha realizada por un sindicato que tiene estructura para movilizar gente. Pero Yo creo como que ganado, arriados. yo digo eso, Diego. Creo que la verdadera encuesta es la que uno hace en la calle, cuando habla con la gente, cuando la gente le manifiesta lo que siente, lo que piensa. Acá hubo toda gente que pensaba igual y que fue a hacerle un reclamo al gobierno y que está bien y es legítimo, de nuevo. Pero de estas manifestaciones, Diego, todo sindicato que tiene una estructura como para hacerlo, la hace y junta a varios miles de personas. El tema es que hoy, mientras esto pasaba, un 70% de los docentes educaron. Gracias, ministro, por venir. Un Muchas gusto. gracias, Pablo. Alejandro Fino.